Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Está fuerte. Vinieron desayunados, despiertos, gracias al Señor. Me da gusto verles. Hoy es Día del Padre, ¿verdad? Felicidades a los papás, que el Señor les bendiga grandemente, ¿verdad? Pero ya felicitaron a su papá, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Él es nuestro Padre, nuestro Dios, y Él nos demuestra su amor todos los días. Entonces deberíamos de estar agradecidos con Él todos los días. Entonces me da gusto verles. Vamos a empezar con una oración. Padre, muchas gracias, Señor, porque nos permites venir el día de hoy. Sabemos que está dentro de tus propósitos, de tus planes, el congregarnos, el alabarte, el adorarte, el recibir de tu palabra. Por favor, Señor, dispón nuestros corazones, nuestras mentes para recibirlo. Te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús que nos sigas dando de tu gracia, Señor, que nos sigas abriendo el entendimiento, el razonamiento, Señor, y ayúdanos a aplicar lo que tú nos vayas enseñando. Es muy importante, Señor, el ser hacedores de tu palabra, así que ayúdanos, Señor, a los principios, los mandamientos, que tú nos vayas mostrando a cada uno en lo personal, los pongamos en obra lo más pronto posible, Señor, para que no sea echado a saco roto, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Ok, continuamos con la serie de discípulos. La semana pasada empezamos a ver un estilo de vida sacrificado como discípulos. Empezamos a ver que un servicio, una vida sacrificada es un servicio que estamos dando para el Señor. Estuvimos viendo varios textos, vimos el concepto de vivir esas vidas sacrificadas, que no es lo mismo llevar una vida de sacrificio donde la gente hace cosas que le son difíciles de dejar y que en sí no las quiere dejar. Entonces no es esto una vida sacrificada. Estuvimos estudiando eso la semana pasada. Les diría que fueran a internet, pero se nos cortó y no quedó completa la predicación arriba. Entonces, pero estoy aquí en el segundo turno. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? ¿Sí? Entonces ya les tocó, vamos a seguir ese rataíla, y hoy vamos a ver un estilo de vida sacrificado en el área económica. Este tema que voy a hablar puede ser un tanto incómodo para algunos, pero el hecho de que sea incómodo no quiere decir que no lo debamos de tratar, porque es algo bíblico. Entonces hay cosas dentro de la Escritura que quizás nos incomoden, pero de todos modos tenemos que tratarlas, porque vamos a tomar todo el consejo de Dios, hermanos. Amén. No vamos a tomar unas partes y otras no, vamos a tomar todo el consejo de Dios para nuestras vidas. Entonces hoy quiero hablarles de ese estilo de vida sacrificado en lo económico. Hoy, sobre todo hoy en estos días, es un poquito más incómodo para hablar y para escuchar este tema por el énfasis que se da, no bíblico, no a través del lente de la Biblia, sino a través de falsas doctrinas, de diferentes enseñanzas que se dan referente al dinero, ¿no? Hoy te enseñan que si no tienes bienes o prosperidad en tu vida, pues no estás siendo bendecido, ¿verdad? Y llevan a la gente a través de este tipo de enseñanza y de doctrina a codiciar, de anhelar cosas. Quieren cosas, quieren mejorar su posición, quieren centrarse en cómo pueden sacar más en su negocio, en su trabajo, prosperar, multiplicar sus recursos. Y pues empiezan a hacer todo tipo de cosas, o les enseñan a hacer todo tipo de cosas para sacar un provecho de Dios, buscando una respuesta favorable del Señor, porque así se los enseñan. Es algo que se está corriendo y que ahí está, es una corriente de doctrina errónea que ahí está. Pero lo que nosotros tenemos que aprender es lo que la Biblia dice y lo que Jesús dice sobre ese estilo de vida sacrificado en esta área. ¿Qué tan dispuestos estamos a renunciar a un estilo de vida cómodo que podemos estar llevando? ¿Sí? Hay varios textos dentro de la Escritura que nos invitan a mantener este estilo de vida sacrificado en esta área. Y lo que nos invita el Señor a reflexionar en los textos que vamos a leer es qué tan dispuestos estamos a llevar el estilo de vida que Jesús propone. ¿Por qué nos está proponiendo un estilo de vida? Miren, vamos a empezar a ver algunos de estos textos. Me acompañan a Lucas 14:33. Por favor, los espero.
¿Lo tenemos? Ok, dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fíjense, que renuncia a todo lo que posee. Fíjense lo que el Señor nos está proponiendo. Por eso les digo que lo vamos a ver desde el punto en que la Biblia lo dice, desde el punto en que Jesús nos propone el llevar un estilo de vida sacrificado. Esto está dicho en el contexto cuando había gente que lo quería seguir. Había personas que querían hacer sus discípulos y mi Señor les dice pues que tienen que calcular, está hablando de calcular el costo de seguirle. ¿Qué tan dispuestos están a comprometerse sin reserva alguna por seguir a Cristo? Y nosotros como discípulos, hermanos, tenemos que estar preparados para el hecho de seguir a Cristo y que eso tiene un costo que como discípulos pues tenemos que pagar. Tú como discípulo, ¿cuántos discípulos hay aquí? ¿Tienen convicción? Ok, ¿cuántos discípulos hay aquí? Amén, ¿sí? Estamos aquí, yo confío en el Señor, estamos en diferentes etapas, edades, situaciones, pero si están aquí es porque quieren, tienen la inquietud, no están haciendo un sacrificio en venir a la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Hoy venía yo para la iglesia y digo, ay, el domingo es el día más relajado para mí, o sea, yo vengo con gusto a la iglesia, nunca, gracias al Señor, nunca me ha pesado venir a la iglesia, es un día del Señor, de comunión, de alabanza, de la palabra, es un día muy relajado para mí. Entonces no es un sacrificio venir a la iglesia, es un gozo venir a la iglesia. Entonces, ¿qué tan dispuestos o qué tan conscientes estamos de que Jesús puede pedirte todo? Que Jesús puede pedirte todo. Tú tienes que estar preparado para ese hecho. Esto no quiere decir que lo hará. Pero ¿qué pasa si lo hace? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? ¿Podrías renunciar a todo? Cristo nos puede pedir cosas a lo largo de nuestra vida cristiana. Miren, por ejemplo, puede para muchos cristianos, a lo mejor para algunos de ustedes, les llevó a vivir situaciones como la pérdida del empleo por ser cristiano. Que tú no quieres caer en las ¿cómo llamarles? En las tranzas dentro de la empresa, que no quieres hacer lo que te están mandando porque es algo que va en contra de las leyes. Y por ser cristiano tú dices no y entonces pierdes tu empleo. Hay hermanos que se han visto en esa situación donde pierden su empleo, son desheredados de la familia, ¿no? Cuando alguien de una familia que no es cristiana, el primero que se convierte, o sea, casi lo ven como leproso, ¿no? Nadie se quiere acercar a él, todo el mundo le niega la palabra, allá en un rincón, y si tienen bienes lo desheredan a esta persona. Entonces, hay hermanos que se han enfrentado a ese rechazo familiar, a ese desprecio de los amigos, a la burla de las personas. Que lo bajan de categoría o de posición dentro de su empresa, del trabajo, diferentes situaciones en la vida que les lleva a estas personas a vivir en una constante persecución, pero es una persecución de bajo perfil, que ahí están, que todo el tiempo ahí están. Entonces, estos hermanos se ven en esa situación de aceptar todo este tipo de situaciones en su vida. Están decididos a seguir fielmente a Cristo y no importa lo que te digan, no importa que se burlen, no importa que te corran, no importa que te desprecien, uno se mantiene firme. Porque el Señor te está pidiendo que te mantengas firme. Esto forma parte de la vida de muchos cristianos. El cristiano debe de entender lo que dice Lucas 23:31. Lucas 23:31 dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Si mi Señor Jesucristo fue despreciado, si mi Señor Jesucristo fue rechazado, si mi Señor Jesucristo decidió vivir de manera sencilla, ¿qué nos hace a nosotros pensar que debe de ser para nosotros diferente? ¿Somos discípulos de quién? De Jesús.
Él es nuestro maestro, Él es a quien seguimos, Él es el ejemplo a seguir, Él es nuestro modelo a seguir. Entonces nosotros no deberíamos de esperar menos de lo que Jesús recibió. Deberíamos de aspirar a recibir el mismo trato que Jesús recibió. Entonces hay hermanos que sufren de estas situaciones y pueden pasarlas con gozo y pueden renunciar a cualquier situación, trabajo, empleo y demás, posición, por Cristo. Esta es una manera de estar dispuestos, porque de repente yo hablo con cristianos y hermanas, a mi esposo también le han dicho, es que me iba mejor antes de ser cristiano. Hoy ya no tengo trabajo, antes tenía trabajo. O nos dicen, antes ganaba bien y ahora gano mal, ¿no? Porque sienten que el ser cristianos les afectó en esas áreas. Pero la realidad es que conforme uno va creciendo y va madurando, vas entendiendo que es parte de estar dispuesto a entregar este tipo de cosas si Cristo te lo pide. Cuando nosotros empezamos nuestra vida cristiana, ya les hemos platicado, mi esposo tenía una empresa de distribución de libros. Nosotros nos dedicábamos a la venta y distribución de libros, de lo que quieran, para perros, gatos, agricultura, escuela, lo que ustedes quisieran se les proveía. Entonces lo primero que se pierde es la empresa. Nos quedamos sin nada, nos quedamos sin casa. Fue una situación como de 3 años, gordos, más o menos, donde en verdad, vivíamos por fe. Pero nunca lo pensamos, en realidad yo nunca lo pensé, el volverme atrás. En verdad nunca lo pensé, el decir, estaba mejor antes que hoy. Dije, no, Señor, si nos estás metiendo en esta situación, ¿por qué nos vas a sacar? Iba empezando, estábamos bien en pañales, pero desde el día 1 el Señor nos hizo entender a mi esposo y a mí que deberíamos estar dispuestos a dejar ese tipo de cosas. Así que lo perdimos todo. Ni cuando andábamos en el pecado, ¿de acuerdo? Comíamos bien, andábamos en restaurantes, en carro, vivíamos bien entre comillas. Pero pues entramos al Señor y sin casa, sin trabajo, sin auto. El primer auto que pudimos comprar era uno de 5,000 pesos, hermanos. Le decíamos el Chapulín, ¿no? Pues era rojo. Y se veía, estaba tan 5,000 pesos, hermanos. ¿Dónde encuentran un carro de 5,000 pesos? Por la gracia del Señor se movía ese carro, porque nos movió como 2 años, ¿verdad? Más o menos. Y el piso pues estaba tan ya podrido que tú veías la carretera, iba el carro y yo así iba viendo la carretera cómo íbamos avanzando. Pero el Señor nos proveyó. Entonces, de repente el Señor a todos, a nosotros desde el que empezamos nos lo enseñó. Otros lo van aprendiendo más adelante, ¿no? Pero ¿qué tan dispuestos estamos a deshacernos, a ser despreciados, a ser rechazados, a perder cosas? Otros hermanos sufren el despojo de sus bienes. No es algo que ellos dejan, es algo que son obligados a dejar cuando hablamos de un despojo. Hebreos 10, acompáñame por favor a Hebreos 10. Vamos a leer el verso 34. ¿Lo tenemos? Ok. Dice, porque de los presos también os compadecéis y el despojo de vuestros bienes sufrís con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. En el centro del versículo dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Esta es una situación que quizá pasamos algo así nosotros, con un terreno que se compró para una iglesia en Jaluco, Jalisco, y que literalmente nos lo quitaron. No peleamos, no discutimos, el Señor dio, no pasa nada,
Pero quiero hablarles de situaciones tremendas que pasan en nuestro país, en México, en Chiapas, en Oaxaca, donde yo sé que pasan, donde hermanos en Cristo, porque sí puedo llamarles hermanos en Cristo, sufren del despojo de sus bienes, de sus tierras, sobre todo pues, en pueblos indígenas. En estados como Chiapas y Oaxaca. Les voy a leer un poquito de esta información que la saqué de una nota periodística del periódico El Sol de México. Es una nota del 2018. Y habla de la violencia y de las expulsiones que sufren los cristianos en Chiapas, específicamente en Chiapas. El reportaje dice que tiene como 50 años más o menos de que se tiene registro de la primera expulsión y persecución y violencia que hubo hacia los hermanos cristianos en Chiapas. El primer registro que se da es en 1974 y 1976 en San Juan Chamula. No sé si algunos de ustedes han oído hablar de San Juan Chamula, en Chiapas. Incluso hay una película cristiana que se llama Chamula. La encuentran en internet. Esa sí, vayan y veanla, hermanos. Esa película retrata un poquito la violencia y la persecución y cómo muchas familias tuvieron que ser desplazadas de sus tierras, de la localidad donde vivían, por ser cristianos. Y una lucha que se empezó para que dejara de haber estas expulsiones y estas persecuciones masivas. Pero las primeras que tienen registro son entre 1974 y 76 en Chamula. Los conflictos siempre han ido y venido, hay tiempos donde bajan, donde suben, pero estamos hablando que hay registros también en el 2000, donde 25 familias evangélicas fueron echadas y expulsadas del ejido Justo Sierra. En el 2004 se registró otro desplazamiento de familias en 10 municipios, de Chiapas. También entre el 2012, 2006 y 2012 hubo también otra persecución fuerte para desplazar familias. La más reciente fue en el 2017, donde 6 familias fueron expulsadas de un ejido en un lugar que se llama Tres Lagunas en Comitán. No estamos tan lejos, en Comitán. Entonces, esto ha pasado periódicamente. También mi esposo nos ha hablado de cuando él fue a la sierra de Oaxaca, donde también se daban estas sanciones y expulsiones de tierras o multas por la gente que se convertía al evangelio, a Cristo, pues. Entonces, estas familias estuvieron dispuestos a sufrir, estas personas estuvieron dispuestos a sufrir este despojo de sus bienes, de sus tierras, por Cristo. Entonces, ellos sí estuvieron dispuestos, porque la palabra nos dice, como lo leímos en Hebreos, que sufrieron el despojo de sus bienes. Entonces, otros hermanos, el Señor permite que haya esto en sus vidas. ¿Qué tan dispuesto estás tú a renunciar a tus posesiones? A lo que tienes. Yo a la gran mayoría de ustedes los conozco, ninguno somos ricos, ¿verdad? Gracias al Señor, porque pues es bien difícil que un rico se salve, hermanos, o sea, la tienen más difícil, nosotros llevamos ventaja en ese sentido. Pues, yo conozco a ustedes, sé que el Señor les ha proveído a muchos de ustedes recursos para vivir dignamente, ¿sí? Pero ¿qué tan dispuesto estás tú a renunciar a lo poco que tienes, a lo mucho o lo poco que tengas? No contesten, medítenlo nada más, porque puede ser que un día Cristo decida pedírtelo. ¿Qué tan dispuesto vas a estar tú a renunciar y sufrir con gozo ese tipo de situaciones? Otros más, hermanos, el Señor los llama a su servicio. Y muchas veces cuando eres llamado, por lo general, a su servicio, tienes que dejar tu estilo de vida. Muchas veces tienes que renunciar a tu trabajo, a tu negocio, a tus familiares, por seguir a Cristo. En Marcos 1, 16 al 20, vemos cuando Cristo llama a sus primeros discípulos. ¿Lo tenemos? Marcos 1 del 16 al 20. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré
que sean pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces vemos aquí a mi Señor Jesucristo llamando a sus discípulos. ¿Cuál fue el llamado? Dejen sus cosas y síganme. Dejen lo que están haciendo y vengan en pos de mí. Ese vengan en pos de mí es sean mis discípulos. En este momento Pedro, Juan, Andrés, Jacobo ya conocían a Jesús. Ya habían tenido un primer contacto con Jesús. Juan y Andrés fueron los primeros que tuvieron un contacto con Jesús. Eso lo encuentran en el Evangelio de Juan. Después Juan y Andrés van con Pedro y van con Jacobo y lo presentan a mi Señor Jesús. Entonces ya ellos habían tenido un primer contacto con Jesús, pero este es el llamado oficial que el Señor les hace para ser sus discípulos. Es una invitación que les está haciendo. En el verso 17 dice, venir en pos de mí, vengan y síganme. ¿Cuál fue la actitud de Pedro y de Andrés? Dice, dejando sus redes, le siguieron. Después se encuentra a Juan y a Jacobo y el Señor les llama también. ¿Y qué hacen ellos? Dice, y dejando a su padre, Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces podemos ver que el llamado que Jesús estaba haciendo a estos pescadores era un llamado para que fueran sus discípulos y ellos automáticamente respondieron y dejaron. ¿Sí se fijan? Dejaron sus redes, o sea, dejaron su negocio, su trabajo, sus familias. Sabemos que Pedro era casado. Y aquí nos habla que Zebedeo, los hijos de Zebedeo, bueno, Juan y Jacobo dejaron a su papá. Dejaron familia, dejaron trabajo, dejaron negocio. Porque Jesús les dijo, ven en pos de mí. ¿Se acuerdan del llamado de Mateo? ¿Cuántos han leído cuando Jesús llamó a Mateo, a Leví? Él estaba trabajando en su mesa de los impuestos, ¿verdad? Donde cobraba los impuestos. Y llega el Señor, le dice, cuando estaba sentado en el banco de los tributos públicos, dice la palabra. Simplemente llegó el Señor y le dice, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y le siguió. Dejó ahí mesa, dejó ahí dinero. Se accionó de manera inmediata. Entonces podemos ver que en el caso de Pedro, de Andrés, de Juan, de Jacobo, de Leví o Mateo, fue el llamado a seguirle, a ir en pos de él. Dejaron todo para responder a ese llamado. Estuvieron dispuestos a renunciar. Esto no quiere decir que Pedro era desobligado, ¿eh? Obviamente estaba al pendiente de su familia y demás, pero no tuvieron ellos la reacción que algunos discípulos tuvieron. ¿Se acuerdan hace cuando empezamos la serie que uno dijo, ay Señor, deja que vaya a enterrar a mi papá? ¿Se acuerdan? Y otro dijo, ay Señor, yo te quiero seguir. Y el Señor dice, a ver, espérame, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Si ya andas buscando otra situación conmigo, no va por ahí. Entonces la actitud de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Andrés, de Mateo, fue, Señor, yo te sigo y lo dejo todo. Todo. En Mateo 19:27, Pedro, cuando se da el caso del joven rico, ¿se acuerdan? Pedro le dice a mi Señor Jesucristo, nosotros lo hemos dejado todo, porque acuérdense que el Señor le pidió al joven vender todo lo que tiene y darlo a los pobres. Entonces ellos estaban oyendo. Entonces Pedro le dice a mi Señor Jesucristo en Mateo 19:27, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Ahora si se fijan, nuestro Señor Jesús no negó, más adelante vamos a ver la respuesta, no negó lo que Pedro dijo. Ellos sí habían dejado todo. Ellos sí estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Pero tampoco reprendió a Pedro por preguntar cuál sería la recompensa. ¿Sí se fijan? No le preguntó, no lo cuestionó, no lo regañó. Le da una respuesta favorable. Porque ellos estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Entonces, el Señor muchas veces va a llamarnos a dejar algo. O quizá todo. ¿Y qué respuesta le vas a dar?
¿qué tan dispuesto estás? Si vemos ahorita el caso del joven, mi Señor Jesús le dijo a este joven, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Aquí obviamente la pregunta del joven era, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Él tenía un problema en su corazón. Cuando mi Señor Jesús le dice, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, no le está poniendo un precio a la salvación. Le está poniendo un orden y le estaba exponiendo al joven el verdadero problema. ¿Cuál era el problema que tenía el joven? Tenía muchas posesiones y amaba eso y no quería dejarlo. Y no hace falta que tengas muchas posesiones para tener algo y no querer dejarlo. Puedes tener muy poquito, pero ser aferrado a ese poquito. Y querer ese poquito y no querer soltar ese poquito. Entonces, simplemente mi Señor Jesús estaba exponiendo el verdadero corazón del joven para que el joven lo pudiera ver, que tenía un problema que era el amor al dinero, a las posesiones. No estaba dispuesto a entregar eso. Mi Señor Jesús le dice, vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Le estaba pidiendo. ¿Y qué hizo el joven? ¿Se fue cómo? ¿Se acuerdan? Triste, porque tenía muchos bienes. Entonces, él no fue como los discípulos. Él le pesó, lo pensó, dijo, no, gracias. Mejor no quiero la salvación. Porque él preguntó qué puedo hacer para heredar la vida eterna, para ser salvo. Jesús le estaba dando la respuesta. No le gustó. Por eso les digo que es un tema de repente incómodo para muchos. Entonces, mi Señor Jesús le estaba pidiendo a este joven de manera específica que se desprendiera de lo que le estaba estorbando, que era lo económico, sus posesiones, y que lo colocara a él en primer lugar, que lo empezara a seguir. Ahora, esto el Señor no nada más lo dijo al joven rico, miren, si vamos a Lucas 12, ¿me acompañan por favor? Lucas 12. ¿32 al 34? Esto es para nosotros. Digan, es para mí. O sea, lo vas a leer para ti. ¿Estamos? ¿Lo tenemos? No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseas, dar limosnas, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ven que también aquí hace mención de deshazte de lo que posees. Debemos de estar dispuestos a deshacernos si Dios nos lo llegara a pedir. Quiero remarcar que este mandato no debe de torcerse en el sentido de que no puedes tener una casa o en el sentido de que no puedes tener un terreno. De que puedes. A ver, si el Señor te bendice y te da trabajo y puedes hacerte de una casa, gloria a Dios, ¿no? No estamos hablando de eso. Estamos hablando que Jesús nos enseña que debemos de tener un corazón libre completamente de cualquier rastro de avaricia en nuestros corazones, porque eso definitivamente se convierte en un señor en la vida de las personas, y mi Señor Jesús nos enseña que no podemos servir a dos señores. Entonces nuestro Señor Jesús está diciendo a través de esto que debemos de poner nuestra esperanza, nuestra confianza, no en las posesiones que tenemos, no en la acumulación de bienes que podamos tener. Es más, debemos estar dispuestos a desprendernos de ellos. Lo que el Señor nos está enseñando es que debemos de estar dispuestos a darlo todo, incluso eso. ¿Por qué? Porque es ahí donde se ve dónde está nuestro corazón, a lo que le estamos dando valor, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces, si nuestro corazón está en los bienes y en las posesiones, en el tener recursos en esta vida, ¿dónde está el corazón? Aquí, estás anclado a esta tierra, que no te deja ver las cosas importantes, eternas. Te distraen bastante, bastante. Nuestra confianza debe de estar solamente en Dios. El corazón del hombre
está inclinado hacia lo material. La semana pasada veíamos un poquito sobre el problema del pecado en el cual todavía está el cristiano, no en el pecado que está, sino que es propenso a pecar. Hay cierta inclinación, a pesar de que ya somos salvos, vivimos en esta carne, en este cuerpo que no ha sido regenerado, y por lo tanto hay una propensión al pecado. Entonces, en el corazón del hombre puede llegar a desviarse aún del cristiano y empezar a poner su confianza en las cosas materiales, en las posesiones, y no tener el corazón donde pertenece, que es al cielo. Entonces tenemos que tener cuidado. Mi Señor nos llama manada pequeña y nos dice, vende lo que tienes. O sea, debes de estar dispuesto a hacer esto, a desprenderte de esto. Tienes que cuidar que tu tesoro, lo que tú valoras y amas, sea realmente lo eterno y lo importante, no lo terrenal. Por eso les digo que no quiero torcer en ningún sentido este texto. Si tú puedes hacerte de una posesión y el Señor te bendice y te da los recursos y el trabajo honesto, adelante, no es pecado. Pecado sería que tú empezaras a poner eso en primer lugar y como finalidad de tu vida. Si hay personas que viven porque quieren tener una casa, porque tienen muchos años rentando y ya se cansaron de rentar, incluso empiezan a enojar con Dios porque no les da una casa. Pero hermanos, la casa no nos la vamos a llevar, ¿verdad? Se va a quedar aquí. Nuestro Señor Jesús nos dio ejemplo de esto. Recordemos lo que vimos la semana pasada, cómo Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Él con su pobreza nos enriqueció. Él dejó su gloria, dejó su trono, dejó su honor, dejó su majestad para venir y nacer en este mundo y vivir de una manera sencilla. Él nos dio ejemplo de eso. Y creo que mi Señor Jesús realmente dejó lo que es de valor para venir y salvarnos. Al venir y nacer como hombre, estuvo dispuesto mi Señor Jesús a dejarlo todo. George Mueller o Jorge Mueller dijo lo siguiente: no es bueno para el siervo tratar de enriquecerse, engrandecerse y hacerse honrar en este mundo donde su Señor fue pobre y despreciado. Entonces, wow, entendió este punto. Entendió el punto donde mi Señor Jesucristo se hizo ¿qué? Pobre, y vivir de manera sencilla y humilde para enseñarnos. Entonces, no es bueno que ningún discípulo de Cristo trate de vivir de manera diferente a la de Cristo. Además, es algo que mi Señor Jesucristo aprueba. ¿Recuerdan a la viuda pobre que estaba observando cuando daba la ofrenda? Hace 3, 4 semanas Pati nos hablaba de eso, sobre la viuda pobre y la ofrenda. Mi Señor Jesús no le dijo a la viuda, no ofrendes, no. Mi Señor Jesús dejó que lo hiciera, porque lo estaba ¿qué? Aprobando. Ella estaba dando todo lo que tenía. Si se fijan, no importa en sí la cantidad, sino la disposición de dejarlo todo. Y mi Señor Jesús no lo condena, todo lo contrario, lo reconoce y lo pone como algo digno de admirar. Entonces, es algo que nuestro Señor Jesús aprueba. Dice, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Lucas 21:4. Entonces, Él quiere que tomemos sus enseñanzas, las enseñanzas que Jesús nos da de manera seria. Es algo que Jesús está pidiendo que llevemos, un estilo de vida sacrificado. Ustedes vean las respuestas de la iglesia primitiva en los inicios de la iglesia. Podemos leer en Hechos 2:44 y 45. Había necesidades dentro de la iglesia cuando se iba empezando. En Hechos de los Apóstoles 2:44 y 45 dice, ¿lo tenemos? Ok, me espero para que lo tengan todos. ¿Lo tenemos?
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y esto es algo que de ellos salía, o sea, nadie los estaba coaccionando ni manipulando. De hermano, el Señor te lo va a multiplicar, ven y pacta. No. Era algo que ellos hacían de manera que voluntaria, de manera espontánea, porque el Señor movía sus corazones porque había una necesidad. En Hechos, ahí mismo en el capítulo 4, verso 32 al 35, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo que vendían y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Les repito, no se trata aquí de obligar a nadie ni de manipular, sino lo que quiero yo remarcar era el corazón de estos primeros cristianos, que estuvieron dispuestos a desprenderse de. No lo veían como algo de peso o como algo que tenían que hacer, se dio de manera voluntaria, sin manipulación. Se desprendía simplemente de sus posesiones. Esto era completamente opcional. No estaban obligados todos los hermanos en la iglesia, y los que no tenían, pues no tenían. O sea, hemos sabido de casos donde tú comprométete cuánto vas a dar, ¿no? Y ve y pide un préstamo y luego tráelo. No, no es algo que nosotros, o algo que la Biblia diga, ni que nosotros les pidamos que se haga. Entonces, era algo completamente opcional. ¿Ustedes se acuerdan el hecho de Ananías y Zafira? Nadie les pidió que vendieran su heredad. Ellos lo vendieron solito. Y luego quedaron con Dios, no con Pedro, de dar todo. Pero ya vieron todo y dijeron, caray, es mucho. Ya, parafraseando a la versión mexicana. Es mucho. Pues vamos agarrando un tantito. ¿Qué tanto es tantito? ¿No? Entonces, extraen del costo de la propiedad. Y Pedro les dice en Hechos de los Apóstoles 5, en el capítulo 5 y luego, el problema es que vieron a Bernabé que vendió una propiedad. Entonces vieron a Bernabé y a Ananías y Zafira y dijeron, pues nosotros también, pero no con un corazón recto. En el verso 4 del capítulo 5 de ahí de Hechos dice, reteniéndola, Pedro le dijo a Ananías, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste en tu corazón esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces dice, a ver, la propiedad era tuya, le dice Pedro, nadie te la pidió, Dios no te la pidió, era tuya. Tú la quisiste dar, ahora la vendiste. Nadie tampoco te pidió el dinero. Tú quedaste de hacerlo. Entonces, si lo vemos, las palabras que Pedro le dice a Ananías, deja en claro que la venta de posesiones era una decisión individual y era completamente opcional. Completamente opcional. A nadie se le puede obligar. Nosotros hemos sabido de hermanos que nos han platicado, que llega la profetisa o el profetizo y luego le dicen, Dios me dijo que tienes dinero guardado ahí. Sácalo. ¿No? Dios me dijo que vendieras tu auto, véndelo o dámelo a mí. Pues también así han dicho. Entonces, todo este tipo de situaciones son manipulaciones, hermanos. Cuando alguien hace este tipo de acciones que realmente el Señor mueve su corazón a hacerlo, siempre lo hacen de manera discreta, porque también nosotros hemos visto hermanos que han estado dispuestos a hacer este tipo de acciones para Dios y lo hacen de manera ¿qué? Discreta. Y nunca fue manipulado o nunca fue obligado o coaccionado para que lo hagan. Entonces, esto es algo que el Señor trata con la persona de manera muy particular. Pero sí vemos que en la iglesia primitiva los hermanos tenían
un corazón súper desprendido en cuanto a las situaciones económicas y materiales. Hoy cuesta mucho trabajo, en aquel tiempo también, ¿verdad? Pero hoy, más que nunca, hay un problema de materialismo donde la persona en general, incluidos los cristianos, no se quieren desprender de nada, incluido lo que le pertenece a Dios. ¿Qué le pertenece a Dios, hermanos? ¿Seguros o no? ¿Qué le pertenece a Dios? Diezmos. Ya no les digo la ofrenda, porque la ofrenda es lo que el corazón del Señor dispone. Y a veces aunque disponga, ¡oh, Señor! No queremos entregar lo que el Señor ha dispuesto en nuestros corazones a hacer. Entonces, ya ni hablemos de lo que se debe de entregar, que lo que le pertenece a Dios, que son diezmos y ofrendas. Entonces, estas situaciones de no quererse desprender ha llevado a muchos cristianos hoy en día a aferrarse más a las cosas materiales, a tenerle mucho amor a las posesiones, y debemos de tener cuidado con esto, porque si se fijan, nuestro Señor Jesús, la primera iglesia, tenían esta situación de ser desprendidos en cuanto a lo material. Estuvieron dispuestos a llevar una vida sacrificada en esta área. ¿Sí? Además de esto, encontramos la enseñanza que nos dan los apóstoles. Hay bastante enseñanza, pero nada más voy a tomar un texto de 1 de Timoteo 6, donde vamos a ver qué enseñaban los apóstoles referente a un estilo de vida sacrificado. En 1 de Timoteo 6, versos del 6 al 10, lo vamos a leer. Me espero a que lo tengan. ¿Lo tenemos? Me espero que lo tengan todos para que no se pierda nada del texto. Ok, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto es súper interesante en el Señor estudiarlo, porque nos da o nos describe ese estilo de vida sacrificado en esta área que debemos de llevar. La primera cosa que nos enseña es vivir contentos, tener contentamiento. ¿Estás contento en la situación que estás? No sé cuál sea tu situación económica, laboral. ¿Estás contento? Con lo que ganas en el trabajo, ¿estás contento? Ay, gloria a Dios a los que sí lo están. Para el cristiano el contentamiento, hermanos, viene de Dios. No viene de las situaciones o de las circunstancias en que vivimos. El contentamiento viene de Dios. En 2 de Corintios 3:5, yo se los leo, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, así como nuestra competencia proviene de Dios, así el contentamiento proviene de Dios. Dios nos provee todas las cosas para que estemos contentos, para que nosotros podamos hacer lo que al Señor le agrada. Debemos aprender a estar contentos. Porque una característica del hombre es que nunca está contento. A ver, las que están lacias quieren estar ¿qué? Chinas. Y las que están chinas quieren estar lacias. Y las que están flacas quieren engordar. Y las que están gordas quieren adelgazar. O sea, nunca están ¿qué? Contentos. ¿No? Compras tu televisión, quiero una televisión de 30 pulgadas, Señor, no más de 30, y te la da de 30, y digo, Señor, de 45, y te da la 45, Señor, la de 50, o no sé cuántas pulgadas sigan después. O sea, nunca se está, ¿qué? Contento. Señor, me conformo con esto. ¿Cuántos hemos dicho, con esto me conformo? Y luego te lo da y luego, Señor, ¿no? Nunca se está contento. La gente
naturaleza le es más fácil quejarse y estar disconforme con su situación, aunque su situación no sea mala. Entonces, el cristiano debe de aprender a vivir contento. Filipenses 4, versos 11, Pablo escribió, he aprendido, digan, ¿lo tienen ahí? ¿Lo están buscando? Filipenses 4, 11. ¿Lo tenemos? He aprendido, digan, he aprendido. O voy a aprender. ¿Sí? Si todavía no hemos aprendido, va a decir, voy a aprender. ¿Sí? A contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero dice Pablo, he aprendido. ¿Y cómo se aprende, hermanos? ¿A través de qué? De lo que vives, de la experiencia. Entonces, si de repente caes en un bachecito y tú te estás quejando, no has aprendido. Entonces, ¿qué crees? Te va a volver a pasar. Para que aprendas a contentarte en esa situación. Y si tú te sigues quejando, te va a volver a pasar. Mi hermana, no me eche la sal, dígame. ¿Por qué? Porque no has aprendido a contentarte. Y la única manera en que tenemos que aprender es a través de la práctica de algo. Entonces van a venir situaciones a tu vida que te van a llevar a que aprendas a que estés contento, a vivir de manera humilde y que cuando el Señor te bendiga y tengas un poco de abundancia, igual y estar contento como cuando no tienes. Porque hay gente que está feliz cuando tiene fe, está feliz, se siente súper cuando tiene recursos, está bien, no le falta nada, no tiene problemas. Pero ya cuando viene la temporadita de vacas flacas, donde parece que todo se junta, es ahí donde se ve la fe que tiene, donde tiene su corazón. Entonces tenemos que aprender a vivir en ambas situaciones, porque también puede pasar que tú te encuentres en una situación que te está yendo bien y te empieces a olvidar del Señor. O sea, en ambas situaciones tenemos que aprender, porque hay hermanos que de repente les empieza a ir bien y en verdad se empiezan a alejar del Señor, de la oración, del estudio, de congregarse, de diezmar, de servir en algo, o sea, se empiezan a alejar literalmente de todo. Entonces, tan peligroso un lado como peligroso otro. En ambas situaciones tenemos que aprender. Proverbios 30, esta es una oración, es un texto que lo hemos hecho oración nosotros, que es parte de mis oraciones. ¿Lo tenemos? Proverbios 30, versos 8 y 9. Déjenme ver si lo apunté bien, porque luego... Sí, aquí está. ¿Lo tenemos? Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Manténme ¿de qué? Del pan necesario. Entonces hay un riesgo tanto cuando se tiene y está bien uno, como cuando no tiene uno y le está pasando mal. En ambas situaciones debemos de aprender a depender de Dios y debemos de aprender a no olvidarnos de Dios. Mi padre seguido, ustedes si leen profetas, en muchas ocasiones reclamaba al pueblo, dice, se pusieron gordos, se pusieron lustrosos y se olvidaron de mí. Así que es algo que no nos podemos permitir, ¿verdad? No nos lo podemos permitir. Aquí nos dice la palabra que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La verdadera piedad, piedad significa caminar en pos de Dios, caminar atrás de Dios, hacer lo que Dios nos dice. Dice que la verdadera piedad produce contentamiento. Porque tú sabes que Dios tiene el control
y le das gracias al Señor que esa situación que estás viviendo, dices, gracias Señor, porque tú tienes el control y sabes por qué me está pasando ahorita esto, me estás enseñando, porque conoces a Dios. Y cuando te va bien dices, gracias Señor, porque yo sé que eres tú el que lo estás proveyendo, ayúdame a administrar bien tus recursos. Las personas, hermanos, son realmente ricas cuando están contentas con lo que tienen. La persona más rica es la que no necesita nada. Se puede vivir con poco. Si el Señor te provee un poquito más adelante, pero si de repente tienes lo necesario y lo justo, gracias a Dios. Digo, si antes te ibas a comprar a Costco, pues ahora te vas a mercado y no hay problema. Te ajustas, ¿no? A lo que el Señor te da, igual y estás contento. Alguien una vez a un filósofo griego le preguntaron cuál es el secreto del contentamiento. Y este filósofo griego que se llamaba Epicureo respondió lo siguiente: no añadir más a las posesiones del hombre, sino quitar de sus deseos. Ya no le añadas, mejor que ya no desees tanto. Lo que les hablaba hace un momento, ¿en qué número vamos de iPhone, hermanos? Yo me quedé en el 3. ¿En qué número vamos hoy? Como en el 10, 11, quién sabe. Aquí ninguno tenemos iPhone, ¿eh? Somos de Huawei y de Samsung. No sé en qué número va, pero recuerdo que uno de mis hijos me enseñó un meme. Ya salió el iPhone 5 para comprar el 3, para poder comprar el 3. Entonces, hay gente que está queriendo más y más y más y más y más. Está deseando cada día más y más y más. Entonces, este filósofo griego entendía este punto. Ya no le añadas más posesiones, quítale a sus deseos. La palabra nos dice, Señor, no nos des pobreza, no nos des riqueza, manténnos de lo necesario. Hoy les digo, podemos vivir con muy poco, nada más que queremos todos los lujos, toda la tecnología, todo lo nuevo, no queremos andar en combi, demás, pero se puede vivir realmente con poco. Así que si estás pasando un bache, hermano, si tú estás contento con tu situación, puedes vivir feliz, contento, a gusto, sin necesitar muchas cosas, que son innecesarias en realidad. Entonces, una persona que va en pos de Dios, que es piadosa, no está motivada por el amor al dinero, está motivada por su amor a Dios. Ninguna cantidad, hermanos, ningún recurso, ningún bien compensa la falta de contentamiento. Una persona que está descontenta siempre va a estar descontenta. No importa que tenga lo suficiente y aún más de lo suficiente para estar bien, siempre va a estar descontenta. Entonces, el dinero no compensa la falta de contentamiento. Les voy a leer algunas frases de hombres en el mundo que tenían muchas riquezas. Uno de ellos es John Rockefeller, no sé si han oído hablar de él. Él una vez dijo, he hecho millones, pero no me han traído felicidad alguna. En otra ocasión dijo, el hombre más pobre que conozco es el que nada más tiene dinero, ese es el hombre más pobre, el que nada más tiene dinero. Cornelio Vanderbilt añadió, dijo también él lo siguiente, el ocuparse de millones es una carga muy grande, no hay placer alguno en eso. Jacob Astor dijo lo siguiente, el hombre más desdichado de la tierra, soy el hombre más desdichado de la tierra, un multimillonario. Henry Ford comentó, era más feliz cuando trabajaba de mecánico. El amor al dinero y el contentamiento se repelen. No pueden estar en el mismo lugar. Había un proverbio romano que decía lo siguiente, el dinero es como el agua del mar, cuando se toma, tienes más sed. Es así. Cuando alguien está descontento con su situación, con su posición, con lo que tiene, siempre va a estar queriendo más y aun cuando tenga lo que quiere, no va a ser feliz. Va a seguir quejándose. Entonces, hermanos, ¿cuánto damos gracias por nuestra situación?
Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Que el Señor nos mantenga del pan necesario. Además, Timoteo dice, nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. Cuando nacimos, hermanos, nada trajimos. ¿Qué dice Job 1:20? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Eclesiastés 5:15 dice, como salí del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. ¿Tú estás consciente que nada te vas a llevar? Nada te vas a llevar. Nada trajimos y nada sacaremos de este mundo. Cuando una persona es dominada por ese amor y deseo hacia a lo económico, dedica su tiempo, su esfuerzo, su vida en ese espacio nada más para obtener cosas para esta vida, las cuales no le van a servir para la vida futura, las cuales no se va a poder llevar, las cuales no le van a servir para llegar con Dios y decirle, Señor, déjame pasar. Las personas que viven de esta manera desconocen las cosas que tienen valor eterno y que son permanentes. Por eso mi Señor Jesús dice que debemos de hacer tesoros donde la polilla y el orín no corrompen, ¿verdad? Y donde el ladrón no hurta. Proverbios 27:24 dice, porque las riquezas no duran para siempre. Se acaban. Todo se acaba. Todo lo terrenal se queda aquí. Entonces, imagínense la vida del hombre trabajando, esforzándose por tener ciertas comodidades, por alcanzar ciertas cosas, por aumentar sus posesiones, por acaparar cosas, y al final de sus vidas pierde su alma, como el Señor nos lo dice en la parábola del hombre rico, ¿verdad? Nuestro corazón debe de estar libre de todo esto. Nada hemos traído, nada vamos a podernos llevar. Timoteo 6:8, donde estamos, nos dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Tienes dónde vivir? No tienen dónde vivir, hermanos, viven abajo del puente. ¿Tienen dónde vivir? ¿Tienen una cama donde dormir? ¿Comieron hoy? ¿Al ratito van a comer? Estemos contentos con eso. No te quejes. Miren, fíjense, cuanto más bienes tienes, cuanto más dinero tienes, más compleja se vuelve la vida. Voy a hablarles poquito de mi niño. Él acaba de comprar, el Señor le proveyó ahí para un auto, lo está pagando, pero se da cuenta que el auto necesita gasolina. Antes no se preocupaba por la gasolina. Hoy sabe que el auto ocupa gasolina, que el auto ocupa mantenimiento, que el auto se le descompone algo y hay que arreglarlo. O sea, tiene un bien y ya le añadió ¿qué? Males. Cuando nosotros rentábamos, el Señor nos proveyó una casita, hace poquito el Señor nos permitió acabarla de pagar, y estábamos en una casa, éramos 4 o 5 en la familia nada más. Y eran 2 recámaras y cosas, era pequeñita nuestra casa. Entonces cuando el Señor nos permitió ya para cambiarnos donde estamos, les dije a mis hijos, es que mis hijos, miren, aquí acabamos bien, porque ellos ya se querían ir a la otra casa, ya nos queremos ir, mamá, yo decía, ahí son 2 plantas y luego el quehacer, o sea, ya pensando en el quehacer, yo no, hijos, espérense tantito porque yéndonos para allá, dicen, no, nos queremos ir, ya los 2 meses que estábamos allá, yo, ay mamá, hay mucho que hacer, le digo, pues sí, vamos, hubiéramos aguantado un ratito más. Entre más cosas, más posesiones, más situaciones, más compleja se vuelve la vida. A ver, ¿tú te preocupas de que alguien te vaya a secuestrar? Pues no tienes. ¿Qué van a sacar de ti, no? No es algo que nos ocupe o nos preocupe. Pero la gente que tiene más posesiones, más cosas, vive más afanada, más preocupada, más ansiosa, se les va el sueño. Entre más tienes, más compleja se vuelve la vida. Eso dice Eclesiastés 5:11, no crean que yo lo estoy inventando. Miren, vamos a Eclesiastés 5:11 para que vean.
¿Lo tenemos? Cuando aumentas los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Tienes 2 casas, ¿en cuántas puedes vivir? Ahora, si tienes 2 casas, bendito sea el Señor, pero ¿qué más? Más verlas. En Jalisco, en Barra Navidad, hay un lugar que se llama el Gran Bay. ¿Sí me acuerdo? Es un hotel de gran turismo. Sí, ahí donde van las estrellas, va la Lucero, ¿no? Es un hotel muy grande, está en una islita y lo ves, está hermoso el hotel. Nunca nos hemos metido, pero de afuera se ve muy hermoso. Entonces, una vez estábamos hablando mi esposo y yo viendo el hotel y me dice mi esposo, ¿en cuántas habitaciones puede dormir el dueño? Le digo, pues nomás en una. Dice, ¿qué es lo que le queda al dueño del Gran Bay? Nomás verlo. Porque nada más ocupa una habitación para dormir. Todo el montón de las demás, pues no. Entonces, ¿qué le queda a él para alardear? Verlo. Entonces, cuando tienes posesiones, pues puedes verlas. Quizá puedes alardear de ellas. Yo logré esto. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Yo todo esto, y que el Señor lo pone en modo bestia por 7 años. Porque no le dio la gloria a Dios. Si el Señor te bendice y te da, tú dale la gloria a Dios, que fue el que te lo dio. Ahí Nabucodonosor patinó, pues no era ni del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero él estaba orgulloso y estaba viendo el reino y decía, todo esto yo lo hice. Entonces, hermanos, ¿qué más puedes hacer más que ver y admirar y alardear y decir y presumir? Pero ¿qué más obtienes de eso? Solo eso. Las cosas materiales exigen tiempo, energía, trabajo, que tú puedes emplear en cosas más eternas, en cosas que edifiquen más. Te vuelvo a repetir, si el Señor te bendice y te está bendiciendo tu trabajo, tu negocio, no es malo, el Señor lo está haciendo, pero cuando el Señor te pida, te meta a prueba o quiera mostrarte cómo está tu corazón, debes de reaccionar de la mejor manera. Debes de estar dispuesto a ceder lo que el Señor te pida que cedas. Es mejor vivir sin estas aflicciones o preocupaciones. Juan Wesley se quemó su casa, estaba quemando su casa y luego ya le digan, Juan, tu casa se está quemando, ay, una preocupación menos. No se preocupó, no, ay, mi casa. Entonces, una preocupación menos, se quemó la casa del Señor, ya me dará otra. Sustento y abrigo, hermanos, deben de ser suficientes. Las cosas indispensables de la vida deben de ser suficientes para poder estar contentos. El cristiano debe de estar contento con eso. Pablo, les vuelvo a repetir, no condena el tener bienes. Si Dios lo provee en su gracia, gloria a Dios. No se exige ningún voto de pobreza. Tampoco es eso. Lo que sí condena es un deseo y un amor por los bienes y las posesiones, por el dinero. Eso es lo que es condenable. Eso es lo que Pablo está condenando. Esto provoca el estar descontento, el no estar contento con Dios. Al final, hermanos, nuestra meta en esta vida, nuestro tiempo en este mundo es, como creyentes, amar a Dios, glorificar a Dios, alcanzar a otros, compartir del Evangelio. No es acumular bienes. Porque acabamos de ver que nada trajimos y nada nos llevamos. Entonces la meta de nosotros como creyentes no es acumular bienes materiales. Es el amar y glorificar a Dios. Si Él decide bendecirnos con riquezas, con posesiones, en tal caso hay que usarlas de manera correcta, aún para la gloria de Dios, aún para proveer, y si el Señor lo permite, voy a ver si la semana les hablo de esto de gastar y ser gastados también. Ya hoy no alcanzo. Pero debemos de usarlas con el mismo objetivo, amar a Dios y glorificar a Dios. Todo lo que tengamos y seamos debe de ser con ese fin. Entonces, voy a darles así rapidito tips que te permiten a ti estar libre de los bienes materiales o los deseos de bienes materiales, porque puedes no tener, pero estar deseando. Ay, ¿por qué Dios bendice al hermano
Y a mí no, pues por eso, porque estás allá deseando lo del hermano, por eso no te bendice. ¿Qué dice la palabra? No codiciarás. No, o sea, estás violentando el 10º mandamiento, pues ¿cómo te va a dar si estás deseando lo del otro hermano? O sea, vamos, ¿verdad? Primer cosa, los creyentes deben de reconocer que el Señor es dueño de todo lo que tienes. Reconoce que Dios es dueño de los zapatos que traes. No te los compraste, te los dio Dios. Reconoce eso. Simplemente reconociendo esto, tú entiendes que lo único que estás haciendo es administrar sus bienes. ¿Sí? Cuida lo que el Señor te ha dado. Todo lo que se adquiere se va devaluando. Pero lo que nosotros damos para el Señor se va aumentando. Para ti debe de ser suficiente lo que el Señor te da y estar consciente que le pertenece a Él. ¿Sí? Los zapatos que traes al rato los vas a tener que cambiar. Y el Señor te va a proveer otro. Segundo lugar, o segunda cosa, los creyentes deben de cultivar un corazón agradecido. Dios no te debe nada. Porque Él es bueno, nos provee de todas las cosas. Y si tú entiendes que Dios no te debe nada y te da, debemos de tener un corazón ¿qué? Agradecido. Siempre da gracias. ¿Das gracias cuando vas y compras tu despensa de la tienda? Señor, gracias. Nosotros agarramos a nuestros hijos cuando llega la despensa, Señor, gracias por proveernos. Cuando se les compra calzado, vamos a dar gracias a Dios porque Dios te lo está dando. O sea, hay un hábito en casa que debemos de dar gracias por todo lo que provee el Señor. Debemos de tener un corazón de gratitud hacia el Señor. Debemos de aprender, hermanos, tercera, a distinguir, fíjense bien, entre los deseos y las necesidades que tenemos. Lo que realmente necesitamos y lo que no necesitamos para guardar nuestros corazones. Ya les he contado la anécdota de aquella persona en Colombia, no era cristiana, que tenía su closet como de aquí hasta allá, de toda la pared, hermanos. Zapatos, bolsos, ropa. Y luego me dice, no tengo nada que ponerme. Y yo digo, ¿en serio? O sea, yo me quedé, ay, ¿en serio no tienes nada que poner? O sea, tienes como para 4 años ahí, sin que repitas nada. O sea, a mí me quedé bastante impactada, porque decía, voy a irme y voy a comprarme algo. Yo digo, bueno, en realidad no necesitaba. Entonces muchas veces nos vamos con lo que deseamos, no con lo que necesitamos. Entonces, ojo con eso. ¿Qué necesitamos y qué deseamos? En cuarto lugar, el cristiano debe de disciplinarse para gastar menos de lo que gana. Debe de disciplinarse para gastar menos de lo que gana. Si tú ganas 3 pesos, no puedes gastar 5. ¿Sí? Si ganas 3, pues puedes gastar 2. El otro, ahorra, lo diezma, ofrenda y ahorra. Invierte en algo. Entonces debes de aprender a no gastar. Este es básico en la familia, no gastar más de lo que se tiene. No podemos hacer eso, vamos a ahorcarnos en algún punto. No digas eso, Dios proveerá. Eso es bien fácil, te vas a echar la deuda, el tarjetazo y Dios proveerá. No, hermano, te estás endeudando. Ve si vas a poder pagar. Ya tienes tus tarjetas al límite. No digo que nadie aquí lo tenga, no estoy hablando de ningún caso en particular. Pero es que de repente veo que me voltean a ver y digo, no sé cuál sea el caso de ustedes. No andamos preguntando. Pero es muy habitual, ¿no? Sí, o sea, ya tienes ahí la tope a la cuenta, ya hay una rayita más al tigre. Y luego te llega el mes y ya andas, Dios mío, ayúdame. Le dijo, hijo, va a decirte el Señor, tú solito diste el tarjetazo. No puedes gastar más de lo que ganas. Esa es una disciplina que tú debes de tener. Esa felicidad que te da el comprar cosas a crédito se va a convertir en una seria tentación y molestia cuando te llegue el pago.
Una vez me dice mi hijo Pablo, mamá, ¿y con la pura tarjeta te dan cosas? Le digo, no, mi niño, no funciona así. No funciona así. Le digo, en realidad es un crédito que te están dando y tú sabes cómo lo usas. No, las tarjetas de crédito, hermano, no es dinero que tienes ahí extra. ¿Sí me entiendes? No es un dinero extra. Es un crédito que te están ofreciendo el cual tienes que pagar. Entonces esa felicidad que te da al llevarte las cosas, se te va a acabar cuando te llegue el pago. Piénsalo un poquito más. Muchas personas están desesperadamente hundidas en las deudas y no pueden salir de ese círculo vicioso porque gastan más de lo que el Señor les provee. Aguas. Cuiden ese punto. Y por último, el creyente debe de dar, en primer lugar, al Señor lo que le corresponde. Lo estoy dejando al último porque es el principal de lo que debemos de hacer. Hermano, una vez, les voy a decir lo que una vez un predicador Joe Rosa se llama el predicador, en Casa de Oración Guadalajara, hablando sobre el diezmo, ¿verdad, gordo? El pastor narraba que él cuando llega a un aeropuerto, pues normalmente mandan al hermano, a alguien que vaya a recoger la maleta. Entonces el pastor nos hablaba de que cuando llega, lo primero que le pregunta antes de dar la maleta es, ¿diezmas? Entonces si le dice que no, entonces no, porque si le robas a Dios me vas a robar a mí. Todos nos reímos, pero es algo que hacía el pastor. Eso es cierto. Si eres capaz de robarle al Señor, ¿yo cómo voy a dejarte mis cosas ahí? Cada vez que nosotros dejamos al Señor allá en el último lugar, ¿cómo esperas una respuesta favorable del Señor? ¿Cuántos han leído Malaquías? No me voy a meter al texto, pero ¿cuántos han leído Malaquías? Levanten la mano. ¿Saben, verdad? ¿Sí o no lo saben? No es algo que desconozcamos, pero es algo que omitimos seguido, muy seguido. Y eso es una manera de medir cómo está nuestro estado espiritual. ¿Por qué? Porque estamos dejando a Dios al último. ¿Cuál fue el reclamo del Señor para el pueblo en el libro de Malaquías? Me traen lo enfermo, me traen lo cojo. Dice el Señor, ve y dale eso a tu príncipe a ver si te lo acepta. Por eso les digo que esto es algo incómodo de tratar, pero ahí está en la Biblia. Hermano, no le robes a Dios. ¿Verdad que no? ¿No lo vamos a hacer? No le robes a Dios. Me dan esperanza los que dijeron amén. Medítalo, o sea, no es algo que yo te esté pidiendo, es algo que Dios pide en la palabra. O sea, no estoy diciendo algo, pero si tú quieres tener una vida libre, un corazón libre de estar deseando los bienes materiales, empieza entregándole a Dios lo que le corresponde y todos los demás tips que te di. Para que puedas ver una administración mejor de los recursos que el Señor te da. ¿Amén? ¿Qué pasa con esto? Timoteo nos dice que el que quiere enriquecerse cae en tentación y en lazo del diablo. Timoteo nos dice que en las muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El amor al dinero, a las posesiones es lo más peligroso que hay. El dinero en sí no es malo ni bueno, es un material, es un bien. ¿Sí me explicó? El dinero no es bueno ni malo. El problema es el corazón del hombre y el valor que le da a lo económico. Dice ahí que los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Las personas que tienen una inclinación por lo material tienen muchas tentaciones para lograr esos fines y caen constantemente en pecado. Esa es una realidad, caen constantemente en pecado, están cayendo constantemente en el lazo del enemigo. Cuando Timoteo nos dice que, Pablo a través de Timoteo nos dice que quiere enriquecerse, ese quiere se está refiriendo a un deseo concreto, algo que tú quieres y trabajas por eso que quieres y te esfuerzas por eso que quieres.
Entonces nos está diciendo aquellos que quieren y que están buscando y que se están esforzando por enriquecerse, por tener bienes, están cayendo en tentaciones y están pecando constantemente. Por eso dice, caen. Es una red, es como estar atrapado en una red. ¿Se han visto las redes para atrapar aves? ¿Cómo quedan las aves atrapadas? Y no se pueden despegar. No, o sea, no, ya cuando una ave queda atrapada, es muy difícil que se escape de esas redes. O en las redes que ponen para pescar, en Barra de Navidad, había esas redes y seguido quedaban tortugas atrapadas en las redes. Y pues las tortugas morían ahí atrapadas entre las redes. Cuando alguien queda preso en una red, es muy difícil que salga. Cuando mi papá pescaba con tarraya, para sacar los peces de la red, o sea, tardaba más en sacarlos de la red que en echar la red y sacar los peces, porque quedaban tan atorados en la red que era sentarte y con paciencia empezar a quitar cada pez. Ya no pez, ya pescado, ya lo habían pescado. Es muy peligroso caer en esta red, en este lazo que se convierte en algo muy complicado. Solamente el Señor puede sacar a alguien de este lazo. ¿Por qué? Porque hace de las posesiones o del buscar tener estas cosas su pasión. Y le da a eso su vida, su tiempo, su esfuerzo, sus pensamientos por conseguir eso. Y esto, hermanos, es algo compulsivo y es algo pecaminoso y ya no tiene el control la persona sobre su vida. Ya la tiene sus deseos y sus avaricia y su codicia y el querer tener. Entonces cae en lazo, en tentación, en pecado constante. Entonces no podemos dejarnos atrapar, hermanos. No podemos dejarnos atrapar por este tipo de cosas. Sigue Timoteo diciendo, el libro de Timoteo dice, la carta, perdón, y en muchas codicias necias y engañosas. Caen en lazo, caen en tentación, caen en lazo, y dice aquí, en muchas codicias necias y dañosas. Codicia pues es algo, es un deseo, un fuerte deseo, viene de la palabra epitumia, y eso significa malos deseos. Son necios porque es irracional. Es irracional que las personas estén luchando y esforzándose. No tiene sentido, no tiene lógica el que una persona dedique su vida por este tipo de cosas. Que se dejen controlar por ellas. Que vayan a la trampa como un animal y que queden presos ahí. Presos de sus propios deseos, de sus propias inclinaciones. Todo por satisfacer su codicia. Dice codicias dañosas. Hay gente que por querer tener, por desear tener, caen en todo tipo de prácticas, hermanos. Yo platicaba con una hermana, por ejemplo, la hermana Jessie, en Japón, y ella me platicaba de la situación de muchas jóvenes en este país. Me hablaba de que allá se usan mucho que la gente tenga cosas de marca. Que las jóvenes tengan sus bolsas de marca y si no tienes, pues socialmente eres vista como inferior. Entonces ella me platicaba que muchas jóvenes de bachillerato aquí en México, que sería el equivalente, se visten con su uniforme y se van a conseguir hombres mayores, se prostituyen para poder obtener bolsas, ropa, calzado de marca. ¿Ellas están dispuestas a hacer eso para obtener un bien como el que ellas desean y quieren? Están dispuestas a hundirse en todo tipo de cosas. La filosofía de aquí en México, porque yo la llegué a escuchar, de las personas que se meten a la cuestión del narco de manera consciente, ellos dicen, yo prefiero vivir 5 años como rey que toda la vida como mendigo. Y se meten a este tipo de vida, de violencia, y los ves haciendo todo. Bueno, pues veamos nada más las noticias. Ellos saben que van a durar poco, pero su deseo y el querer tener los lleva a actuar de esta manera.
codician, son necias, son dañosas. Y continúa el verso 9, los que hunden a los hombres en destrucción y en perdición, los hunden. Ahí la palabra hundir viene de la palabra butizo, que significa sumergir y arrastrar hasta el fondo. Hasta el fondo. La búsqueda de riquezas, hermanos, y de posesiones y estos deseos al final arrastran al hombre a su perdición, como lo dice aquí, a su destrucción, donde ya no hay salida. Solamente la gracia de Dios, solamente la misericordia de Dios puede en algún punto ayudarles. Nosotros vemos dentro de las Escrituras diferentes ejemplos trágicos por personas que tienen esa inclinación hacia las posesiones y hacia el dinero. ¿Se acuerdan de Acán? Acán, cuando Israel entró a tomar Jericó, vio dinero, dice que vio un talento, ¿se acuerdan? Y vio un vestido babilónico y lo vio, y como había eso en su corazón, ¿qué hizo? Lo codició. Y Dios había dicho, no tomen nada. ¿Qué costó que Israel perdiera la siguiente batalla? ¿Qué costó la vida de él y de su familia? ¿Por codiciar algo que no debía? Judas, hermanos, Judas vendió al Señor, vendió al dador de la vida, lo entregó por 30 piezas de plata. Ya ni hablar de Ananías y Zafira, ¿verdad? O cuando Pedro tuvo que reprender a Simón el mago. ¿Se acuerdan? Simón el mago quería comprar al Espíritu Santo. Cuando vio lo que hacía Pedro, lo que hacía Felipe, cómo el Espíritu Santo obraba a través de ellos, él quiso comprar. Miren, este sí se los voy a leer. Hechos de los Apóstoles 8, 20 al 23. Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces, hay diferentes, en toda la Escritura, casos y ejemplos de cómo puede ser trágico el asunto de tener un corazón que ama al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. De todos los males. Todo lo demás, todo lo que hemos visto es una explicación de esto, de gente que ama al dinero. Les vuelvo a repetir, Pablo no condena el dinero en sí. ¿Condena qué? El corazón, ese amor que la gente le tiene. O sea, no pone nada. ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? Amarás a Dios, sobre todo. Y si tú estás amando el dinero, ya Dios no es tu primer amor. Es difícil imaginar que el problema sea el amor al dinero de todos los males, pero es una realidad. Las personas se complacen, presumen, distorsionan la justicia con los predicadores del Evangelio de la Prosperidad, se aprovechan de los pobres, mienten, engañan, defraudan, traicionan, roban, cometen todo tipo de delitos, incluido el asesinato, porque aman el dinero. Pablo termina este pasaje ilustrándonos y diciéndonos estos peligros que hay para aquellos que aman el dinero. Dice que el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe. Y ese se extraviaron de la fe significa que se convierten en apóstatas, en gente que ya no tiene retorno atrás. Un apóstata ya no tiene retorno. Voluntariamente se aleja del Señor. Pablo vio mucho de estos casos. Aquí no menciona directamente el caso, pero él pudo hablar, por ejemplo, en 2 de Timoteo habla de Demas. Demas era una persona que estuvo con Pablo en parte de la obra misionera y de evangelización que hizo Pablo, pero en 2 de Timoteo 4:10, Pablo dice lo siguiente de Demas: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica.
Demas y otros como Demas, aún hoy en día se extravían de la fe, se descarrían de la verdad. Aquí la fe es el conjunto de verdad cristiana, el conjunto de lo que la palabra dice. Se desvían por el amor al dinero. Aquellos que se extravían han cambiado la fe por el dinero. Han cambiado a Dios por las posesiones de este mundo. Son apóstatas. Es muy peligroso. Por eso dice Pablo que serán traspasados de muchos dolores, como un animal que es cazado, que es asaetado, alaceado a través de una lanza o de una flecha. Pero es una decisión que ellos mismos han hecho. Ellos mismos se han traicionado a sí mismos. Han traicionado a Dios. Siempre van a estar insatisfechos, nunca van a alcanzar lo que quieren, y lo peor de todo es que van a estar alejados completamente de Dios. Tú como creyente debes de buscar a Dios, no al dinero. Quiero terminar con una historia, y ahora sí para ir al final, ya vayan a comer y a descansar, sobre la historia de un misionero que se llama Charles Thomas Studd. Él vivió literalmente lo que vimos en Lucas 12:33. Vende lo que posees, da limosnas y haz bolsas que no envejezcan. Él fue una estrella del cricket en Inglaterra en el siglo XIX. Él se convirtió a Cristo y se convirtió en misionero. Él dijo: yo sé que el cricket no iba a durar y el honor no iba a durar y nada en este mundo duraría, pero valía la pena vivir por el mundo por venir. Entonces él empezó a dejar de tener en su mirada en sus logros, en sus capacidades. Él, al decidir ser misionero, dijo lo siguiente: algunos quieren vivir dentro del sonido de campanas de una iglesia. Yo quiero estar en una tienda de rescate a una yarda del infierno. Él pasó 16 años en China, 6 en India, y el resto de su vida, murió a los 70 años, en África. Tuvo una vida, después de que se convirtió al Señor, a las misiones. Él, estando en China, decidió donar su herencia. Él creía que Dios iba a proveerles para la obra misionera y decidió donar su herencia. Él estimaba que tenía 29,000 libras esterlinas. Entonces, ¿qué hizo él? Dice: bueno, tengo como 29,000 esterlinas, pero como no estoy muy seguro, voy a agarrar 25,000. Hizo 4 cheques de 5,000 y 5 de 1,000. Y empezó a repartirlo. Lo repartió, según su biografía, lo repartió de esta siguiente manera. Déjenme, acá está el dato. Envió 5,000 libras a Modi, D.L. Modi. ¿Se ubican a Modi? ¿Sí? Él expresó que eso lo estaba dando, si podía, para que fuera y abriera una obra misionera en India, en la India. Modi no lo pudo hacer, entonces usó ese recurso para abrir un instituto bíblico en Chicago, el Instituto Bíblico de Modi. Entonces usó ese recurso para eso. Otra parte del recurso, otros 5,000, los entregó, aquí tengo el otro dato, a George Mueller. Le entregó 4,000 para la obra misionera, era otro misionero. Y él tenía, nos han oído hablar varias veces de él. Le dio 4,000 para la obra misionera y 1,000 para los huérfanos. Dio otros 5,000 a Jorge Holland, otro misionero, para que ayudara a los pobres. Y dio 5,000 más a otro evangelista que se llama Bob Tucker, que les dio para el Ejército de Salvación en la India. Dio 1,000, 1,000 de los cheques que dio, de 1,000. Acá lo puse. No puse. Entregó 1,000, no recuerdo a qué obra, también era obra misionera, y el resto se lo entregó a su novia, que se iba a casar con ella. En sí se casó en China, no con una china, pero sí se casó en China,
estaba en la obra misionera. Y su esposa, bueno, su prometida, siguiendo el ejemplo de su futuro esposo, donó lo que le dio. Entonces su suma de herencia fue mucho más a los 29,000 libras esterlinas, pero él repartió todo. No se quedó con nada. Es increíble lo que un corazón que ama a Dios sobre todas las cosas puede hacer. Yo no estoy diciendo que ustedes lo hagan. El Señor movió el corazón de este hombre a llevar una vida sacrificada para Dios, y lo llevó hasta este punto de desprenderse de todo y dedicó su vida a la obra misionera. Les digo, pasó 12 años, 15 años en China, 6 en la India y el resto de su vida en África. Todo seguidor de Cristo, hermanos, está dispuesto a dejar lo que el Señor nos pida. Estilo de vida, personas, trabajo, negocios, posesiones. Siempre va una buena disposición. Que cuando estas faltan, estamos contentos y seguimos en la obra del Señor. Porque no estamos sirviendo a Dios por lo que nos da, sino porque le amamos y porque queremos honrarlo y queremos glorificarlo. Todos, como seguidores de Cristo, el Señor nos promete premios. No lo hacemos por eso, pero el Señor no nos gana en dar. El Señor no se queda con nada. Cuando Pedro le preguntó a mi Señor Jesucristo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, lo vimos al inicio de la enseñanza. ¿Qué pues tendremos? La respuesta de mi Señor Jesús en el verso 28 de Mateo 19 les dice: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me habéis seguido, también os sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padres, madres, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La respuesta que da mi Señor Jesucristo a Pablo es: ustedes van a reinar conmigo, directamente a ellos. Y para todos nosotros, porque dice cualquiera que haya dejado esto, el Señor nos promete bendecirnos. Cristo no nos gana en dar. Siempre va a ser más lo que Él nos da que lo que nosotros podamos darle a Él. No nos va a ganar. Mejor dicho, nosotros no le vamos a ganar a Él a dar. Discúlpenme, se me cruzó el cable. Sí, ya vi que me estaban viendo así como que ¿sí? Se me cruzó el cable. Ahorita señora me acomoda el cable. Nosotros no vamos a ganarle a Cristo. Él lo ha dado todo. Lo sigue dando todo. Nos sigue ayudando. Y dice que aquellos que estamos dispuestos a dejarlo todo, nos bendecirá. Es cierto, hermanos, que en el mundo tendremos aflicción, tendremos tribulación, tendremos persecución, pero el amor de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios, la comunión con Dios nos sostienen. Dios nos da esperanza que no avergüenza. ¿Sabemos en quién hemos creído? Y todas las cuestiones que podamos pasar en este mundo son nada comparado con todo lo que Cristo nos da y nos dará en su reino. Nosotros podemos, yo puedo dar testimonio que en ustedes, de mis familiares, todavía no se convierte nadie en Cristo. Mi hermano es el que anda por ahí, mi mamá es todavía ahí, pero yo he encontrado en ustedes una familia. He encontrado hermanos, he encontrado hermanas. En momentos bien difíciles, el Señor a través de ustedes nos ha dado apoyo, nos ha dado ánimo, nos ha dado consuelo, nos ha dado una familia. Entonces, quizá hemos dejado familia, pero nos ha dado una familia más grande, ¿verdad? Y yo sé que en necesidad y demás, porque lo hemos vivido, cuando mi esposo sufrió el infarto, el Señor tocó el corazón de muchos hermanos para poder solventar todos los gastos. Y nosotros le dimos muchas gracias a Dios, porque nosotros en realidad nunca le pedimos nada a la iglesia, pero el Señor tocó sus corazones. O sea, el Señor, a través de ustedes sentimos el apoyo de Dios, el cuidado de Dios y el amor de Dios. El Señor nos da mucho más
de lo que nosotros dejamos por Él. Estemos dispuestos, está dispuesto a dejarlo todo por Él si Él te lo pide. Tienes que estar dispuesto. Jesús, nuestro Señor Jesús es generoso. No se deja ganar en generosidad, siempre va a ser más generoso. Nadie ha perdido lo que Él perdió cuando vino a este mundo. Así que nosotros debemos de estar comprometidos con Él y tener la buena disposición de dejarlo todo. Amén. Vamos a terminar con oración. Padre, muchísimas gracias porque tú a través de tu palabra, a través de tu ejemplo, a través del ejemplo de otros hombres dentro de la Escritura, a través del ejemplo de otros hermanos en Cristo, a través de la historia, nos enseñas a llevar un estilo de vida sacrificado, desprendido en cuanto a lo económico, al dinero, a las posesiones. Señor, tú nos provees todas las cosas, pero eres tú. Ayúdanos a estar conscientes de eso y te damos gracias, Señor, porque nos has sostenido hasta el día de hoy. Danos un corazón que te honre, un corazón que te ame sobre todas las cosas y que como te ama, Señor, está dispuesto a dejarlo todo por ti. Te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra que es viva, que es eficaz. Te rogamos que solamente tu palabra quede guardada en los corazones, en la mente de los hermanos, Señor, y que cumpla el cometido para lo cual es enviada. Ayúdanos con prontitud, Señor, a hacer las cosas que nos pides. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.